Hola y bienvenidos una vez más a Leyendas y Cuentos de la Noche. Esta es la continuación de aquella plática que tuvimos acerca de los nahuales. La siguiente historia que le voy a platicar me la platicó un amigo del estado de Guerrero. Sin más preámbulos, la historia comienza así. Mi amigo es originario del estado de Guerrero, como ya les platiqué, y en alguna ocasión su primo, quien radicaba en un pueblo cerca de Atenango del Río, lo invitó a pasar unos días con él de vacaciones, a lo cual mi amigo aceptó gustoso. Una de las razones por la cual el primo lo había invitado, cuenta él, es que era el tiempo de la cosecha, y el primo, junto con la familia de él, tenían varios terrenos de siembra que debían de ser cosechados, para lo cual requerían de toda la ayuda familiar que fuera posible. Esto no le molestaba en nada a mi amigo, ya que asegura él, el ayudar con la cosecha era una parte divertida para compartir con la familia. Así que pasaron varios días recolectando el maíz para después almacenarlo en una pequeña bodega que tenían en la casa, justo al lado de los terrenos de siembra. Sucede entonces que con el paso de los días, el primo de mi amigo comenzó a darse cuenta de que varios costales de mazorcas parecían haberse esfumado de aquel granero, lo cual los hacía sospechar de que alguien se estaba robando su maíz. Cuenta mi amigo que la casa de su primo contaba con un gran patio, y al final del patio se encontraba aquel cobertizo en donde guardaban toda la cosecha de la temporada, y de ahí para adelante seguían los campos de siembra aún con el zacate en pie. Con el paso de los días, 2 o 3 costales más de mazorca se habían perdido, y durante el día, obvio que la familia podía darse cuenta de quién entraba y salía, así que no se sospechaba de nadie. Por lo cual, el primo de mi amigo, junto con su padre, sospecharon de que alguien estaba tal vez metiéndose al cobertizo durante la noche para robarse las mazorcas. El primo de mi amigo decidió entonces ponerle una trampa a aquel ladrón. Para aquel entonces, ambos primos tendrían alrededor de entre 22 a 24 años de edad. Y como es bien sabido, en la mayoría de los estados y en las pequeñas rancherías, para ese tiempo, ya los jóvenes saben cómo utilizar un rifle 22 o una escopeta. Así que decidieron, una de esas noches, ponerse a vigilar encima del cobertizo para ver quién es el que se estaba robando el maíz. Con el permiso de su padre, el tío de mi amigo, ambos entonces decidieron una noche subir al techo del cobertizo aquel y esperar junto con un par de lámparas y una escopeta a ver quién era el ladrón para poder enfrentarlo y, si era posible, poder recuperar lo que se había robado. Cuenta mi amigo que la única razón por la que su tío no los pudo acompañar es porque el hombre ya era de una edad un poco más avanzada, por lo cual su hijo le había pedido que solamente fueran él y su primo los que tomaran vigilia para ver quién era el ladrón, y si fuese necesario entonces lo despertarían cuando lo tomaran por sorpresa. Así que al llegar la noche, ambos subieron al cobertizo junto con un par de lámparas, un par de cobijas y una escopeta que el primo llevaba por aquello de que surgiera algún problema. Y se dispusieron ambos a esperar a aquel ladrón. Mientras avanzaba la noche, mi amigo y su primo platicaban de cualquier cosa para poder distraerse, ya que sería una larga noche y cualquiera de los dos podía quedarse dormido. Para evitar esto, hablaban de cualquier tema que les fuera posible.
Cuenta mi amigo que ya serían alrededor de las 2 de la mañana, cuando entonces comenzó lo que él cuenta fue una de las experiencias más intensas e impresionantes de su corta vida. El cobertizo aquel en donde estaban trepados estaba, como ya les había contado, a la esquina de la casa y estaría como a unos 15 o 20 metros de donde comenzaban los campos de siembra, lo cual era un espacio amplio que servía como patio para la casa y para lo cual ambos podían darse cuenta exactamente quién es que se acercaría al lugar, porque aquella persona, según calculaban, tendría que salir de los campos de siembra a escondidas para que nadie se diese cuenta cuando entrara. Y así, mientras pasaban las horas, el primo y mi amigo comenzaron a escuchar un pequeño sonido que venía de aquellos campos de siembra. Poniéndose ambos alerta, comenzaron a escuchar cómo alguien venía caminando en medio del zacate. La noche no les permitía ver la persona que se acercaba a través de aquel campo de siembra, y tampoco querían encender sus lámparas aún para no alertar a aquel individuo. Así que, agachándose sobre el techo de aquel cobertizo y solamente asomando la cabeza a través de él, esperaron a ver que aquel ladrón saliera al patio para poderlo ver con facilidad y poder alumbrarlo con sus lámparas. Cabe mencionar también que aquel pequeño cobertizo tenía un pequeño foco que le alumbraba parte del patio, pero no lo suficiente para reconocer exactamente a la persona. Sin embargo, esto les ayudaría para darse cuenta cuando aquella persona estuviera justo enfrente de ellos, en medio del patio, y podían ver desde la distancia en que se encontraban, justo hasta la orilla del zacate. Comenzaron a ver a lo lejos cómo el zacate venía moviéndose, lo cual indicaba que aquel individuo se estaba acercando más y más a la orilla del patio. El primo de mi amigo entonces se preparó apuntando su rifle hacia la orilla de aquel campo y le dijo que tan pronto aquel individuo estuviera enfrente de la pequeña cabaña, encendiera la luz de su lámpara para alumbrar y ver quién fuera. Y así pasaron los segundos y aquel individuo venía acercándose más y más a la orilla del patio. Aquí, cuenta mi amigo, es donde sus ojos no podían creer lo que estaba viendo. Y él me asegura que lo que vio, a pesar de que ya han pasado tantos años, no se lo puede sacar de la cabeza, y que aún él sigue pensando que a lo mejor estaba soñando, pero cada vez que tiene una duda, solamente le basta con volver a hablar con su primo para comprobar que la experiencia que vivió realmente sucedió. Justo a la orilla de aquel terreno, cuenta él, en ese momento salió un enorme perro negro. Cuenta él que jamás había visto un perro de aquel tamaño. Era tan grande como un gran danés, aquellos enormes perros negros, y justo parecía uno de ellos, con sus largas patas y sus orejas paradas. Podía claramente distinguir la silueta del perro. Hasta aquí, cuenta él, todo estaba bien. A pesar de que era un enorme perro, no tenía un miedo, pues cuenta él, era un animal que tal vez se había perdido y estaba saliendo buscando el camino a casa. Lo que le aterró fue lo que sucedió a continuación. Conforme aquel negro perro avanzaba, se dio cuenta de que algo estaba mal con aquel animal.
A cada paso que daba lentamente acercándose al cobertizo, su cuerpo comenzaba a retorcerse, y conforme caminaba, mi amigo se dio cuenta junto con su primo cómo aquel perro en realidad no era un perro. Se comenzó a parar en sus dos patas traseras, y cuenta mi amigo que él vio con sus propios ojos cómo aquel perro, a cada paso que iba caminando, se iba asemejando más y más a una persona. Y seguía caminando, y la luz de la pequeña lámpara en la esquina del cobertizo les daba la impresión de que aquel perro ya no era un perro, era un hombre. Era un hombre desnudo, parado frente al granero. Entonces, el primo le dio un codazo a mi amigo y le pidió que prendiera su lámpara, lo cual hizo que aquel individuo que estaba parado justo a la mitad del patio volteara hacia ellos. Pero para este entonces, mi amigo ya no sabía qué hacer, cuenta él. Lo único que recuerda es que vio a su primo levantarse encima del techo y apuntar el rifle hacia aquel hombre. Y entonces el primo le gritó: «Ya sé quién eres, hijo de tal por cual. Ya sé quién eres. Veniste a robarte mi maíz, pero no te voy a dejar. Si no te largas de aquí, te voy a dar un balazo en medio de las orejas. Así es que lárgate mejor». Al decir esto, mi amigo cuenta que aquel hombre, alarmado, solamente alcanzó a mirarlos y sin decir más, volteó y comenzó a correr otra vez hacia el maizal. Y cuenta que a medida que corría, aquel hombre se puso en cuatro patas y comenzó a correr otra vez como si fuese un perro. Y al final, antes de entrar al maizal, cuenta mi amigo, lo que entró, aquel maizal, fue otra vez un perro. Para este momento la conmoción ya había despertado a parte de la familia, y el padre del primo de mi amigo salió junto con su esposa para ver qué es lo que estaba sucediendo. Mi amigo, cuenta él, ya no sabía qué hacer, pues no podía creer la experiencia que le había sucedido. Así que ambos se bajaron del techo, y él tenía miedo incluso de acercarse a la orilla del maizal, pero su primo le insistió de que nada sucedería, ya que cuenta él, le daría un plomazo si hubiese algún problema. Así que ambos procedieron a contarle la historia a los papás del primo, alegando entonces de que ya conocían quién era aquella persona y que al día siguiente irían a darle una visitada para ajustar cuentas de lo que estaba sucediendo. Así, lleno de terror y pánico, y con la mente todavía desbalagada por lo que había sucedido, mi amigo y su primo procedieron a irse a dormir. Cuando al fin llegó la mañana, después de desayunar y de comentar los hechos de la noche anterior, mi amigo, junto con su primo y su tío, decidieron entonces a ir a visitar a quien el primo aseguraba había sido la persona que había tratado de robar la noche anterior. El tío de mi amigo entonces procedió a contarles de que aquel hombre que platicaban ya era conocido en el pueblo como un nahual y que se sabía de varias fechorías que había hecho, pero que nadie había podido comprobarle nada, por lo cual no habían podido hacer nada en contra de él. Se dirigieron, cuenta entonces, hacia una pequeña choza que se encontraba localizada a las orillas del pueblo. Al llegar al lugar, se dio cuenta que era una choza sencilla, hecha de carrizo, con el techo de palma, y se acercaron lentamente. El primo, aún con su escopeta, y el tío, llevando un pequeño morral con sal y otro con cenizas.
según ellos para protegerse de las cosas malas. Se acercaron y entraron a la choza que ni siquiera tenía puerta. Aquella choza, cuenta el amigo, estaba completamente vacía. Lo único que tenía era un fogón en medio de la choza, y ese fogón en ese momento estaba apagado y lleno de cenizas. Y en la esquina de aquella choza estaba aquel hombre que mi amigo reconoció como el hombre de la noche anterior. Estaba sentado con las piernas cruzadas y un sombrero viejo cubriéndole la cabeza. Al entrar los tres, aquel hombre se les quedó viendo. Entonces, el primo de mi amigo, sin decir palabras, levantó la escopeta y le apuntó a la cara a aquel hombre y le dijo: ya sé quién eres. Yo sé quién fuiste tú ayer a tratar de robarte mi maíz. Yo te vi y vi lo que hiciste. Así que te voy a advertir solamente una vez. Si vuelves a acercarte a mi casa o vuelves a acercarte a los míos, ya no va a haber otra segunda oportunidad. Te voy a meter un balazo en medio de la cabeza. ¿Entendiste? Mi amigo cuenta que aquel hombre solamente afirmó con la cabeza, haciendo entender que había entendido lo que había sucedido, y solamente se le quedaba viendo a las dos pequeñas bolsas que el tío llevaba amarradas a su cinturón. Sin decir más, el primo bajó la escopeta y se dio la media vuelta, y los tres salieron de aquella choza. Mi amigo le preguntó a su primo que qué es lo que había pasado, y entonces el tío procedió a contarle la historia de los nahuales, haciéndole saber que aquel hombre también era un nahual y que a lo único que se dedicaba a hacer era a robar y hacer el mal. Pero en esta ocasión lo habían descubierto, y decían ellos que el saber el nombre de un nahual era muy importante porque le daba poder para poder neutralizar la maldad de aquel individuo. Por lo cual, cuenta el tío, estarían seguros de que aquel hombre ya no los volvería a molestar. Años después, cuando mi amigo le preguntó a su primo acerca de esta experiencia, se enteró de que aquel hombre se había marchado del pueblo unas semanas después de aquel acontecimiento y que nunca volvieron a saber de él. Hasta la fecha, mi amigo aún piensa que lo que le sucedió fue un mal sueño, y a pesar de que ha tratado de olvidar aquella experiencia, aún no se le olvida cómo pudo ver con sus propios ojos a un verdadero nahual.